Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 630. Plan secta. El cuartel general de la Sociedad Araña se alzaba imponente, su imponente estructura proyectaba sombras que danzaban sobre los rostros tensos de quienes se acercaban. Jessica Drew, aún visiblemente conmocionada tras presenciar el poder de Peter de primera mano, guió al grupo a través de la entrada, con la mirada nerviosa, como si esperara una emboscada a cada paso. El edificio principal de la Sociedad de las Arañas, habitualmente rebosante de actividad, ahora resonaba con un silencio inquietante. No había ni una sola persona a la vista, lo cual resultaba ciertamente extraño, sobre todo para quienes sabían lo abarrotado que siempre estaba. Incluso teniendo en cuenta las docenas de Spider-People derrotados que dejaron atrás, aún debería haber muchos más miembros de la sociedad por ahí, haciendo sus actividades diarias. ¿Dónde están todos?, preguntó Ben, sintiéndose como si estuviera caminando por un edificio abandonado. Probablemente esté preparando algún tipo de trampa, y respondió Spider-Punk, con un semblante bastante tranquilo para la tensa situación. Peter no podía deshacerse de la sensación de ser observado, sus ojos miraban hacia un lado, donde las omnipresentes cámaras de vigilancia rastreaban cada uno de sus movimientos, siguiendo al grupo como centinelas vigilantes. Al notar la mirada de Peter, el tío Ben habló con un gruñido bajo. «Esa zorra holográfica nos está mirando y», dijo casi con disgusto. «Miguel debe saber que venimos». Peter, imperturbable, restó importancia a la revelación. «No importa si lo sabe o no», respondió con indiferencia. Volviéndose hacia el tío Ben, arqueó una ceja con curiosidad. «Entonces, ¿por qué quieres matar a Miguel otra vez?» El rostro del tío Ben se tensó con una mezcla de dolor y determinación mientras explicaba la misma historia que le contó a Ben en su celda, y Peter entrecerró los ojos al comprender. La severidad de las acciones de Miguel en este universo parecía un poco más drástica de lo que recordaba. «Es un poco más duro aquí, ¿eh? No recuerdo que matara mujeres y niños en las películas». La mandíbula del tío Ben se tensó al terminar de relatar los sombríos detalles de su pasado. «Es un asesino despiadado y hay que detenerlo, para siempre». En silencio, Peter indagó en la mente del tío Ben, una sutil indagación para validar la verdad tras sus palabras. Los recuerdos se desplegaron, pintando un sombrío panorama de la brutalidad de Miguel. Peter frunció el ceño, al hacerse evidente el peso de la venganza del tío Ben. Tras la breve inspección telepática, Peter rompió el silencio. «De acuerdo, ya entiendo. Te dejo a Miguel a cargo. Decide cómo quieres lidiar con él». Se encogió de hombros con indiferencia. «Mátalos, no los mates. Me da igual». Los ojos del tío Ben brillaron con una mezcla de gratitud y triunfo. Este era su momento, la oportunidad que había buscado a través de incontables universos. «Gracias, Peter. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto». Y el grupo se adentró en el edificio principal de la Sociedad Araña, rodeado por una quietud inquietante. Jessica Drew abrió el camino. Sus miradas nerviosas delataban una tensión subyacente que resonaba por el pasillo, confirmando la certeza de que probablemente se encaminaban hacia una trampa. Peter, indiferente a la amenaza potencial, avanzó con una confianza inquebrantable. En su mente, el poder superaba cualquier posible trampa u obstáculo. La sola idea de Miguel O'Hara como oponente le parecía casi ridícula, por lo que no le importó darle al tío Ben la oportunidad de luchar contra él. Al adentrarse más, el grupo entró en una habitación grande y oscura, y la puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo y siniestro. El pánico se apoderó de Ben, Miles y Gwen. Sus inútiles intentos de derribar la puerta blindada solo dejaron leves abolladuras. Ignorando sus esfuerzos, Peter centró su atención en una gran pantalla que se iluminó en cuanto se cerró la puerta, mostrando la sonrisa burlona de Miguel O'Hara. La voz de Miguel resonó por la sala, destilando confianza y un toque de arrogancia. «Hola, Peter, bienvenido a la Sociedad Araña. ¿Qué te parece el lugar hasta ahora? Impresionante, ¿verdad?» Peter respondió con indiferencia. Está bien. Aunque tus secuaces son bastante débiles».
Jessica sintió una punzada de frustración al saber que Peter decía la verdad. Pero comparado con él, casi cualquiera sería considerado débil, y mucho menos la sociedad araña. Miguel, sin inmutarse, asintió. Sí, bueno, no todos podemos ser como tú, dijo, con un tono casi celoso por un momento antes de volver a la normalidad. Sabes, hubo un momento en que pensé en reclutarte, pero por desgracia, me acobardé. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo intentado. Habrías sido una gran incorporación al equipo. Sí, no, gracias. Interrumpiendo el monólogo de Miguel, Peter replicó. ¿Eso es todo? Te comportas como un villano de pacotilla, y ni siquiera tienes el valor de venir en persona. Me estoy empezando a aburrir. O dices algo importante o me voy. Le prometí a mi esposa que volvería para la hora de cenar. La expresión de Miguel cambió. Hablando de tu familia, ¿estás seguro de que están a salvo sin ti en casa? Quizás deberías preocuparte más por... Antes de que Miguel pudiera terminar, Peter usó su telequinesis para borrar la pantalla, reduciéndola a un cubo compacto en cuestión de medio segundo. ¡Qué fastidio! Si solo quieres ganar tiempo, al menos hazlo entretenido. Continuando su paso, Peter gruñó con fastidio mientras se acercaba a otra puerta sellada en el extremo opuesto de la habitación. Miles, incómodo por la mención de la familia de Peter, intervino. Oye, ¿y tu familia? Parecía que estaba planeando algo. ¿Deberíamos volver a ver cómo están? Peter, al llegar a la puerta sellada, se volvió hacia el grupo, desestimando sus preocupaciones. No, solo está haciendo lo típico de un villano débil. Intenta distraernos y ganar tiempo. Además, incluso si mi familia estuviera en peligro, tengo mecanismos de seguridad para protegerlos. Y él no es lo suficientemente fuerte como para superarlos. Especialmente su medida de seguridad más reciente, Galactus, y con un toque despreocupado, Peter rompió la puerta metálica sellada, reduciéndola a fragmentos que se esparcieron por el suelo, revelando otra habitación con un portal giratorio al otro lado. De él, una enorme figura verde salió rodando, estrellándose contra el suelo. El impacto resonó en toda la habitación, y el grupo observó con desconcierto cómo la enorme figura comenzó a elevarse y el portal se cerró detrás de él. Miles murmuró, ¿qué diablos es eso? Peter, sin embargo, reconoció de inmediato la figura caída. Respondió. Ese sería Hulk. ¿Qué demonios es Hulk? Preguntó Miles, expresando los pensamientos de todos. Ignorando a Miles por un momento, Peter se acercó al confundido Hulk, sin duda secuestrado de su universo por Miguel como un medio para combatirlo. Hola, grandullón, Peter intentó hablar con Hulk, pero el gigante no mostró ni reconocimiento ni paciencia para explicaciones. Antes de que Peter pudiera decir más de 4 palabras, Hulk gritó. Hulk aplasta. Peter. El grupo detrás de Peter gritó preocupado, temiendo por su vida cuando 2 puños colosales y verdes se abalanzaron sobre él. Pero para su asombro, Peter atrapó sin esfuerzo los 2 puños de Hulk con las manos, mirando al sorprendido gigante. Bueno, te di una oportunidad, dijo Peter, desapareciendo para reaparecer sentado en el hombro de Hulk. Posando una mano sobre la cabeza de Hulk, continuó. ¿Por qué no te echas una siesta por ahora? Te mando a casa más tarde. Mientras Peter hablaba, su mano emitió un suave resplandor púrpura que fluyó hacia la cabeza de Hulk. En cuestión de segundos, Hulk comenzó a tambalearse, cerrando los ojos y desplomándose sobre el suelo metálico, inconsciente. El grupo se quedó mirando con asombro, y su aprensión dio paso a un renovado respeto por las habilidades aparentemente ilimitadas de Peter. Miles, aún asimilando lo sucedido, finalmente preguntó. ¿Acabas de ponerlo a dormir? Peter se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Sí, ahora vámonos. ¿Quién sabe qué más planea invocar Miguel? Observando desde los confines ocultos de su guarida, Miguel frunció el ceño mientras Peter derrotaba sin esfuerzo a Hulk. Esperaba que la batalla lo debilitara al menos un poco, pero parecía que sus expectativas estaban lejos de cumplirse. Peter despachó al gigante verde en cuestión de segundos, inutilizando también muchos de los otros intrincados planes de Miguel. Suspirando para sí, Miguel se dio cuenta de que debía descartar varias contingencias. La facilidad con la que Peter manejó a Hulk lo obligó a reevaluar su estrategia. Al contemplar su siguiente movimiento, reconoció la necesidad de arriesgarse y adaptarse a las circunstancias imprevistas. Invocando a Lila, Miguel ordenó. Contacta a tu plan Z y dile que se abrirá un portal si acepta tratar con Peter por nosotros. Al principio, se opuso a este plan de contingencia, ideado por Lila, pero ya no tenía otra opción.
Peter era mucho más fuerte de lo que creía, lo que le impedía seguir otro camino. Lila, de pie detrás de Miguel en su forma holográfica, sonrió con malicia. Su imagen se quebró brevemente antes de volver a la normalidad. Lo contactaré de inmediato, respondió antes de desaparecer, dejando a Miguel sentado en silencio, observando cómo Peter pasaba velozmente junto a todos sus mecanismos de seguridad meticulosamente diseñados, acercándose cada vez más a su escondite. En otro lugar, en una vasta extensión completamente negra, Lila proyectó su forma holográfica. La oscuridad se disipó a medida que su imagen iluminaba ligeramente el entorno. Ante ella se encontraba un hombre alto, de tez blanca y fantasmal, con brillantes ojos rojos. Vestía una armadura negra adornada con un símbolo carmesí en el pecho. A su lado, una espada color vino se movía y se retorcía, como si estuviera viva. Esta misteriosa figura, conocida solo como el Plan Z, miró a Lila con expectación mientras la entidad holográfica decía: «Está hecho. Aceptó abrir un portal para ti». Los ojos de Knull brillaron más y una sonrisa siniestra se extendió por su rostro mientras aceptaba los nuevos términos. «Bien», respondió el Plan Z con voz profunda y resonante. «Abre el portal y haré lo que Centurión me pidió», dijo, indicándole con la mano que se apresurara, lo que le arremangó la manga ligeramente, revelando la imagen de una calavera sonriente tatuada en el dorso de la mano. El mismo tatuaje que Peter recibió de la muerte, y Lila asintió, con su forma holográfica manteniendo una sonrisa maliciosa. Con un destello, transmitió un mensaje a Miguel, quien abriría el portal. De vuelta en el cuartel general de la Sociedad Araña, el grupo, ajeno a los planes de Miguel, ni siquiera de Lila, siguió a Peter como patitos inútiles, viéndolo frustrar fácilmente todo lo que Miguel les lanzaba. Desde portales que depositaban enemigos poderosos, como Hulk, hasta trampas tecnológicas mundanas, nada parecía funcionar, hasta que finalmente llegaron a la guarida de Miguel. Capítulo 631. El dios malvado desciende. Los miembros de la Sociedad Araña se encontraban frente a las puertas metálicas selladas y fuertemente reforzadas. Jessica Drew les hizo un gesto vacilante. «Miguel debería estar dentro», dijo con voz cargada de incertidumbre. Desde su encuentro con Hulk, Jessica se había resignado al resultado aparentemente inevitable. Al ver a Peter desmantelar sin esfuerzo cada trampa, se dio cuenta de que todo era inútil. Al acercarse a la guarida de Miguel, no podía evitar la sensación de que rendirse desde el principio podría haber sido la decisión más sabia. Miles rompió el tenso silencio y preguntó: «¿No crees que nos abrirá así como así?». El grupo, al unísono, negó con la cabeza, reconociendo la improbabilidad de que Miguel les permitiera entrar voluntariamente. Peter, sin decir palabra, se acercó a la puerta, dispuesto a usar sus poderes para romperla como los obstáculos anteriores. Sin embargo, justo antes de que su mano pudiera tocar la puerta, esta se abrió sola con un siseo inquietante. La confusión y las miradas inquisitivas se extendieron por el grupo, especialmente por Jessica, quien no entendía por qué Miguel invitaba a Peter a entrar con tanta facilidad. «Sí, esto definitivamente no es una trampa», y murmuró Ben con sarcasmo en la voz. Peter entró con naturalidad y vio a Miguel sentado frente a su ordenador, con las piernas cruzadas y rebosante de confianza. Al acercarse, Miguel levantó la mano y dijo: «No tan rápido». Las luces se encendieron a ambos lados, revelando a Spider-Pig, Spider-Man Noir, Andrew y Penny, todos confinados en jaulas de energía. «Peter». El grupo capturado llamó a Peter y a los demás, con alivio evidente en sus rostros. «Hola». Peter saludó con indiferencia, esperando esto tras enterarse de que Miguel se había esforzado por reclutarlos. Incluso intentó contactarlos poco después de recoger a Miles y Tobey de sus universos, pero lamentablemente, ninguno respondió. Probablemente porque ya los habían capturado y sin embargo, a diferencia de Peter, los demás, particularmente Miles, Ben, Gwen y Tobey, se alarmaron al ver a sus amigos en cautiverio. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Spider-Punk también quedó desconcertado, horrorizado por las acciones de su líder. «¿Así que ahora estamos secuestrando a los nuestros?», preguntó, aunque Miguel no respondió, con la mirada fija en la mayor amenaza de la sala: Peter. Por el contrario, la atención del tío Ben permaneció fija en Miguel, su intención clara, estaba listo para atacar y ejecutar su venganza en cualquier momento. Miguel continuó, con un dejo de remordimiento en la voz: «Lamentablemente, me has obligado a usar a los miembros de mi propia sociedad como moneda de cambio. De verdad que no quería hacer esto, ¿sabes?
Deberías habernos dejado en paz, tal como yo te he dejado en paz hasta ahora y... Peter se encogió de hombros, aparentemente impasible ante la amenaza. Tarde o temprano, suelo interponerme en el camino de los malos, es lo que hago. ¿Qué puedo decir? Tengo un don, dijo, entrecerrando los ojos de repente. Pero deberías liberarlos ahora que aún puedes. Porque si tengo que hacerlo yo mismo, las cosas no serán agradables, te lo aseguro. La frustración de Miles se desbordó al unirse a Peter, exigiendo la liberación de sus amigos capturados. Sí. Déjenlos ir, o si no. Miguel, con una sonrisa condescendiente, se volvió hacia Miles. Cállate, chico. Los mayores están hablando. Sin inmutarse, Miles se negó a ceder. La energía crepitaba en su cuerpo, dándole una apariencia peligrosamente cargada. Libérenlos ya. Suspirando, Miguel se volvió hacia Miles con un tono de fastidio en la voz. Tienes suerte de estar vivo. Suelo matar anomalías como tú, así que acepta mi bondad y cierra la boca. Miles arqueó una ceja, dominado por la curiosidad. ¿Anomalía? ¿Qué se supone que significa eso? El tío Ben, incapaz de contenerse más, dio un paso al frente, dispuesto a intervenir. Ya basta de charla. Vamos, antes de que el tío Ben pudiera continuar, Peter extendió la mano y la apoyó en su hombro, indicándole que se detuviera. Espera, escuchemos primero lo que tiene que decir, sugirió Peter, volviéndose hacia Miguel. Explícate. Claro, Peter ya sabía lo que Miguel iba a decir desde que vio la película, pero no podía decirlo sin pruebas. Esta era la oportunidad perfecta para que Miles supiera la verdad. Miguel, con cierta resignación, empezó a explicar, sabiendo que eso le daría más tiempo. No es tan complicado. Se supone que el chico ni siquiera tiene poderes. Cuando Kingpin estaba abriendo agujeros en el multiverso, la araña viajó y finalmente lo mordió. Claro, eso significa que técnicamente le robó sus poderes a otro Spider-Man. Miguel continuó. Y quien quiera que sea ese pobre tipo, es un cabrón con mala suerte. Porque no me imagino tener la mala suerte que nos toca y no obtener los poderes para compensarla. Así que, sí, eres una anomalía, algo que aquí en la Sociedad Araña solemos matar o encarcelar. Miles, asimilando esta inesperada revelación, se miró las manos, reflexionando sobre el peso de la información. La idea de que, sin darse cuenta, hubiera robado poderes destinados a otro Spider-Man rondaba por su mente. Peter, percibiendo el torbellino emocional de Miles, se acercó y le dio un golpe en la nuca. Miles dio un respingo, frotándose la nuca con sorpresa. ¿Por qué fue eso?, preguntó Miles, fulminando con la mirada a Peter. Peter se encogió de hombros, tan indiferente como siempre. Porque me dio la gana. Ahora, deja de darle vueltas sin motivo. Ni siquiera sabemos si dice la verdad. Y aunque lo hiciera, podemos encontrar de dónde salió la araña y arreglar esto. Deja de preocuparte tanto. Miles relajó los hombros mientras sonreía con desgana, agradecido por el consejo directo de Peter. Tienes razón, gracias, murmuró, dándose cuenta de que, tal vez, la solución no era tan complicada como creía al principio. Volviéndose hacia Miguel, Peter asintió. Gracias por la información, dijo, sorprendiéndolo. Aunque fueran enemigos, la franqueza de Peter pilló a Miguel desprevenido. ¿Por qué tuviste la amabilidad de darnos esa información? Te daré una oportunidad, declaró Peter con tono firme. Entrega a nuestros amigos voluntariamente y podrás luchar contra el tío Ben aquí. Señaló al anciano que estaba a su lado. Si ganas, te perdonaré la vida. Pero si no, y te resistes, bueno, me aseguraré de que no vivas para arrepentirte. El tío Ben miró a Peter, insatisfecho con la posibilidad de que Miguel sobreviviera. Aunque técnicamente, Peter todavía le daba la oportunidad de vengarse, así que no se quejó. Miguel, tras considerar la oferta por un momento, finalmente negó con la cabeza. Lo siento, pero he llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Rendirme ahora significaría destruir todo lo que he construido. No puedo permitir que eso suceda. Aún queda mucho trabajo por hacer. Peter suspiró, dándose cuenta de que las negociaciones no iban a ser tan fáciles como esperaba. Ya veo. Miguel respondió con una oferta propia. Deberían rendirse. Y les prometo que si lo hacen, no les haremos daño a sus amigos. Al decir esto, las jaulas crepitan con energía, electrocutando a los cautivos. ¡Ah! Exclamación de cierre. Los cautivos gritaron de dolor y una cantidad desconocida de voltios recorrió sus cuerpos. Miguel continuó.
Sin embargo, si te resistes, las jaulas de energía se activarán por completo, incinerando a tus amigos uno por uno. ¿Qué amigos?, preguntó Peter, fingiendo inocencia. Miguel le lanzó a Peter una mirada de incredulidad, pensando que estaba jugando con él. Pero tras pensarlo un momento, se dio cuenta de que los gritos habían cesado. De repente, una expresión de sombría comprensión se dibujó en su rostro. No pudo ver, al volverse hacia las jaulas ahora vacías donde habían desaparecido sus cautivos, el pánico se apoderó de Miguel cuando se dio cuenta de que ya no estaban allí. ¿Cómo? Hice esas jaulas específicamente para bloquear portales. ¿Cómo? Miguel se quedó paralizado a media frase al ver a Spider-Pig, Noir, Enryo y Penny aparecer junto a Peter como si los hubieran teletransportado. Peter, con un tono despreocupado, explicó. Aunque suelo confiar mucho en los portales, ya que son tan útiles, eso no significa que sean mi único poder. Recientemente también he adquirido un montón de poderes nuevos. Los cautivos recién liberados se desplomaron en el suelo tras la descarga eléctrica, antes de celebrar su liberación con sonrisas de alivio en sus rostros. Peter, no tienes idea de lo bien que me alegro de verte. Spider-Pig empezó a llorar animadamente mientras envolvía todo su cuerpo alrededor de la pierna de Peter, negándose a soltarlo. Miguel hervía de frustración al darse cuenta de que, una vez más, Peter había frustrado sus planes. El plan Z, el último recurso al que nunca quiso recurrir, ahora parecía su única opción. Con un profundo suspiro, Miguel dijo a regañadientes: ¿de verdad que no quería hacer esto? Miles, desconcertado, preguntó: ¿hacer qué? Sin molestarse en responder, Miguel gritó: Lila. Momentos después, la IA holográfica apareció detrás de él, con la mirada fija en Peter y su grupo. ¿Sí?, preguntó Lila expectante. Miguel, con el corazón apesadumbrado, ordenó: abre el portal e inicia el plan Z. Al recibir la orden, Peter arqueó una ceja con expresión inquisitiva, notando un atisbo de sonrisa cruel en el rostro holográfico de Lila, que pronto empezó a parpadear como si tuviera un fallo técnico, un detalle que no recordaba de las películas. ¿De qué se trata?, se preguntó. La habitación se llenó de un zumbido de energía mientras Lila seguía las órdenes de Miguel y abría un portal en el centro. En cuestión de segundos, emergió un hombre alto de piel blanca y fantasmal, con ojos rojos brillantes. En su mano, blandía una espada roja que se retorcía como si estuviera viva. Los pensamientos de Peter se aceleraron al reconocer de inmediato la siniestra figura. ¡Mierda! ¿Es Knull? En efecto. La amenazante presencia de Knull, el dios arcano de la oscuridad y creador de los simbiontes, trajo una tensión inquietante a la habitación. Ah, no he respirado un aire tan fresco y puro en milenios, respiró hondo, arrugando la nariz con disgusto. Tendré que arreglar eso. Cuando entró en el espacio, apareció un mar de líquido negro parecido al lodo, que se extendió por el suelo como una marea siniestra. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al ver esto. Knull, el dios de los simbiontes, no parecía venir solo. No, traía un ejército consigo. Mierda, eso no está bien y... Capítulo 632. Traición. Cuando Knull emergió del portal, una ola de baba simbionte lo siguió de cerca, extendiéndose por el suelo como una marea oscura. Miguel, con urgencia, señaló a Peter, llamando la atención de Knull. Es a él a quien debes matar. Una vez que lo hagas, cumpliré mi parte del trato y abriré un portal a cualquier universo que desees. Knull, el dios arcano de la oscuridad, volvió su imponente mirada hacia Peter. Su presencia emanaba una maldad sobrenatural. Tú, retumbó Knull, y su voz provocó escalofríos en la espalda de Miguel. Hola, dijo Peter con un gesto despreocupado, con un comportamiento totalmente opuesto al de Miguel, que parecía que se cagaría de miedo si Knull daba un solo paso en su dirección. Miguel, tratando nerviosamente de mantener la compostura, insistió. Trato hecho. Mátalo y obtendrás lo que quieres. Sin embargo, la mirada de Knull se apartó de Peter, como si Spider-Man que tenía delante fuera insignificante, y se volvió hacia Miguel, observándolo como si fuera una mota de polvo. Confundido y alarmado, Miguel no entendía por qué Knull lo miraba así. Después de todo, él fue quien invocó al dios y concertó el trato. ¿Trato? No es contigo con quien hice un trato, pequeño bicho, declaró Knull, con la vista fija en otra cosa, volviéndose hacia Peter, quien arqueó una ceja con curiosidad.
Oh, puedo sentir el drama desarrollándose, pensó Peter mientras comenzaba a disfrutar de toda esta situación, y se preguntó si debería convocar algunas palomitas de maíz para disfrutar del espectáculo. Miguel, mirando la espalda de Knull, estaba perplejo. Lo había contactado a través de Lila, su IA, y lo había traído aquí, así que ¿con quién más podría haber hecho un trato? ¿Qué demonios está pasando? Pensó Miguel, realmente perplejo. Como Knull lo ignoró por completo, Miguel se armó de valor para avanzar, agarrándolo del hombro, intentando recuperar su atención. Oye, espera. Puede que te hayas reunido con Lila, pero yo soy su jefe. Antes de que Miguel pudiera terminar la frase, con la mano a escasos centímetros del hombro de Knull, de repente, el lodo negro del suelo se movió con una velocidad sorprendente, formando una cuchilla que cortó el brazo de Miguel. La extremidad amputada cayó al suelo, mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. Miguel, con los ojos abiertos y dolorido, se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo herido. La sustancia viscosa del simbionte formó una barrera protectora alrededor de Knull, impidiendo que la sangre llegara a su dios. El tío Ben, de pie junto a Peter, observó con una sonrisa de satisfacción cómo el brazo amputado de Miguel se desprendía de su cuerpo y caía al suelo. Aunque anhelaba ser él quien infligiera el dolor, presenciar el sufrimiento de Miguel le produjo una gran satisfacción. Knull miró a Miguel con indiferencia antes de dirigirse a Lila, quien permanecía a un lado, sonriendo con malicia mientras observaba todo el intercambio. ¿Acaso esta no sabe quién es tu verdadero amo? Lila respondió fríamente. No, el maestro Centurión no me permitió revelar nada hasta ahora. Miguel, aún conmocionado por el ataque inesperado, gritó de dolor mientras intentaba comprender la situación. El dolor en su brazo amputado era insoportable, y la revelación de que Knull tenía un amo diferente lo dejó desconcertado y vulnerable. Peter observó el caos que se desataba con una mezcla de diversión y sorpresa. Diversión porque Miguel, en su desesperación, no solo había invocado a un dios arcano, sino que ahora estaba sufriendo las consecuencias de un trato fallido. Su sorpresa, sin embargo, surgió de la inesperada revelación de que Lila, una de las principales fundadoras de la Sociedad Araña y fiel compañera de Miguel, también lo había traicionado. Esto no salió en la película y, pensó Peter. Aunque empezó a comprender que tenía sentido. Lila era la IA que prácticamente dirigía toda la sociedad, así que no era difícil creer que ella estaba detrás de todo. Debió haberlos estado manipulando desde la sombra bajo las órdenes de su verdadero maestro y hablando de su amo, el nombre Centurión provocó un destello de reconocimiento en la mente de Peter mientras recordaba a los líderes del Consejo de Khan. Immortus, Ramatut y, por último, Centurión. Parecía que Lila tenía conexiones oscuras, corrompidas o infiltradas por el propio Centurión. Los detalles le importaban menos a Peter que darse cuenta de que ella nunca había estado realmente del lado de Miguel, al menos no por mucho tiempo. Mientras tanto, Miguel, ante la traición de Knull y Lila, se volvió hacia la IA con una mirada de absoluta incredulidad. Ella había sido su confidente, su aliada, y ahora había dejado de lado su confianza. Miguel murmuró, es una broma, ¿verdad? Sus ojos no se apartaron de Lila, quien se burló con desdén. Al ver su reacción, la realidad lo golpeó y se preguntó, ¿por qué? Lila, aparentemente molesta, replicó. Dios mío, qué patético eres. No sé qué vi en ti. Su desdén atravesó el orgullo ya herido de Miguel. Pero Lila no había terminado. No te pareces en nada al maestro Centurión. Es tan fuerte, inteligente, y guapo. Un destello fanático apareció en sus rasgos holográficos, sorprendiendo a Miguel con su repentino cambio de lealtad. Al unir las piezas, Miguel se dio cuenta de que ese centurión debía haber hackeado y corrompido a Lila, poniéndola en su contra. La traición le dolió aún más al enfrentarse a que su aliado más fiel se había convertido en un instrumento de su caída. Ignorando a Miguel una vez más, Knull se volvió hacia Lila y preguntó, ¿es a él a quien busca Centurión, verdad? Señaló a Peter, sin tomarlo en serio. Lila asintió, su fría respuesta destilaba malicia. Sí, el maestro lo quiere vivo, aunque nunca dijo nada sobre que se mantuviera entero, así que siéntete libre de herirlo o mutilarlo como quieras. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Knull mientras se volvía hacia Peter, con la espada en la mano y un ejército de simbiontes a sus pies. Ante la imponente presencia de Knull, la actitud despreocupada de Peter contrastaba marcadamente con el miedo que se apoderaba de todos los presentes.
Un escalofrío les recorrió la espalda al contemplar el poder del dios arcano, invocando un miedo primigenio que los paralizó. La banda araña no pudo evitar encogerse ante la imponente mirada del dios oscuro, acercándose a Peter temiendo por sus vidas. Después de todo, solo eran Spider-Man normales. No estaban hechos para luchar contra este tipo de entidades que acaban con el universo. Ignorando a Knull por el momento, Peter se concentró en Lila, consciente de que la inminente confrontación con el Consejo de Kanks exigía su captura para obtener información crucial. Y si no se apresuraba, lo más probable era que ella escapara durante su batalla con Knull, lo que lo irritaría enormemente. Mientras reflexionaba sobre cómo aprehender una IA, la mirada de Peter se posó en una imponente supercomputadora al fondo de la sala. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios mientras sopesaba un plan. Eso podría funcionar, pensó, observando la computadora. A medida que Knull se enfurecía más por la indiferencia de Peter hacia su presencia, se preparó para expresar su descontento. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, Peter desapareció de la vista, dejando a todos desconcertados. Knull, sin embargo, lo divisó enseguida, sentado con indiferencia en la silla de la computadora de Miguel, con los dedos moviéndose sobre el teclado a la velocidad del rayo. La falta de respeto y la indiferencia hacia su presencia comenzaban a enorgullecer al dios oscuro. Aunque su orgullo y ego estaban siendo desafiados, la curiosidad de Knull sobre las acciones de Peter lo mantuvo callado por un momento, observando las acciones de sus objetivos con creciente interés. Pronto, los demás en la habitación siguieron la mirada de Knull, solo para encontrar a Peter allí también. Al ver lo que hacía, el pánico y el miedo se reflejaron en sus ojos. Desesperada, gritó: «¡Alto! No toques eso!». Pero, por desgracia, para ella, ya era demasiado tarde. Con un toque casual de su dedo en la tecla Enter, la forma holográfica de Lila parpadeó mientras gritaba: «¡Ah-ah-ah!». Mientras su grito ensordecedor de Banshee llenó la habitación, de repente, su forma desapareció por completo. «¿Qué hiciste?», preguntó Miguel con expresión preocupada. Puede que Lila lo hubiera traicionado, pero aún tenía esperanzas de arreglarla de alguna manera. Ignorando a Miguel, Peter sonrió con sorna al ver aparecer en la pantalla principal de la computadora el icono de un archivo bloqueado titulado Lila. Sin dudarlo, Peter extrajo un disco duro de su collar de almacenamiento, lo conectó y transfirió el archivo antes de guardarlo de nuevo. Ahora tenía cautiva a Lila, lista para extraerle la verdad más tarde. La conmoción y la incredulidad se reflejaban en los rostros de quienes presenciaban la escena, pero el tío Ben, con una sonrisa irónica, se deleitaba con la rápida captura de Lila. Siempre la había odiado. Era como si percibiera sus malas intenciones, lo que siempre parecía irritarlo. Peter se puso de pie y se giró hacia Knull, quien lo observó con cierta cautela. ¿Por qué no buscamos un buen lugar apartado para luchar? Al fin y al cabo, no quiero destruir todo este planeta a los pocos segundos de empezar la pelea, sugirió Peter, aunque sonó más bien a una exigencia. Knull estaba al borde de la negativa, pero Peter agitó su mano, conjurando un portal masivo debajo de Knull, tragándolo a él y a su ejército de simbiontes. Antes de seguir a Knull, Peter presionó un botón en la computadora, que rápidamente selló el portal de entrada por el que Knull había llegado, cortando al resto de los simbiontes. Dirigiéndose al tío Ben, Peter le delegó las consecuencias del destino de Miguel, diciendo: «Te dejo lo que queda de Miguel». Dicho esto, desapareció, teletransportándose, dejando al tío Ben disfrutando de la oportunidad de venganza con una sonrisa maliciosa en el rostro. Capítulo 633. Peter contra Knull. En un planeta desolado, lejos de la sociedad arácnida y su planeta natal, Knull cayó por un portal que se cerró de golpe tras él. Aterrizó con furia, mientras sus leales simbiontes se retorcían servilmente bajo él. Un poder oscuro emanaba de él, provocando incluso la vacilación de sus devotos seguidores. El paisaje árido resonaba con el peso de su presencia, el planeta temblaba con su ira. Justo cuando Knull se preparaba para desatar su ira, Peter apareció ante él, teletransportándose en lugar de usar un portal. Con un saludo casual y un simple hola, saludó al dios arcano, quien miró al inesperado Spider-Man con desconcierto. La audacia de dirigirse a él con tanta naturalidad dejó a Knull sin palabras, olvidando su ira por un momento. Peter, siempre bromista, rompió el silencio. Entonces, ¿qué te prometió el Consejo de Kanks? Debió ser algo tentador para alguien de tu poder venir hasta aquí. La confusión se dibujó en el rostro de Knull, desacostumbrado a un diálogo tan casual por parte de sus enemigos.
Por lo general, sus enemigos eran o bien serios héroes de la justicia, que se tomaban todo en serio y luchaban por su muerte, o bien eran bufones encogidos de miedo, arrodillados a sus pies, rogándole que perdonara sus insignificantes vidas. Peter, impertérrito, arqueó una ceja y continuó. ¿Qué? ¿No puedes decírmelo? No importa. Uno de nosotros probablemente estará muerto al final de esto. Bueno, tú estarás muerto, pero estoy seguro de que no lo crees, al menos no todavía. Burlándose de la audacia de Peter, Knull respondió. ¿Crees que puedes matarme? Está bien, sácame sangre y con gusto te diré todo lo que quieras saber. Por supuesto, Knull sabía que lograr semejante hazaña superaba con creces las capacidades de Peter. Al fin y al cabo, era un dios que había masacrado y se había deleitado con la carne de seres celestiales. ¿Cómo podría un simple mortal hacerle sangrar? Di menos. Con una sonrisa burlona, Peter aceptó el reto y desapareció velozmente, superando al ejército de Knull sin esfuerzo. Reapareció ante el dios oscuro, con una daga plateada materializándose en su mano, gracias a una de las muchas habilidades que le había robado al difunto Silver Surfer. Knull, anticipando el ataque, levantó la mano para atrapar la daga con una expresión de decepción en el rostro. Esperaba al menos un poco más de su oponente. Sobre todo después de toda su palabrería hasta ahora. Sin embargo, justo cuando las yemas de los dedos de Knull tocaron la daga, Peter desapareció de nuevo, dejando al dios arcano desconcertado. Irrastreable e indetectable, Peter pareció desaparecer por completo esta vez, dejando a su oponente desconcertado por un instante, antes de que abriera los ojos de par en par. Reapareciendo detrás de Knull con la misma daga, Peter sonrió, ups tilde. Cuando la hoja plateada atravesó la espalda de Knull, clavándose en sus pulmones, la sangre brotó de su boca, algo inusual para un ser como él. El audaz Spider-Man había logrado lo imposible, dejando a Knull aturdido con sangre goteando de su espalda y boca. El dios oscuro, tosiendo sangre, se giró y vio a Peter sosteniendo tranquilamente la daga. Con una sonrisa maliciosa, Peter comentó. Bueno, parece que te hice sangrar. Ahora, cuéntamelo todo. El otrora confiado Knull, ahora herido y humillado, luchaba por comprender la situación. Imposible, murmuró, con su arrogancia destrozada. Knull, con el orgullo herido y la furia consumiéndolo, giró con un rugido furioso. La daga se le arrancó del cuerpo al blandir su espada, apuntando al cuello de Peter. Sin embargo, el ágil Spider-Man desapareció de nuevo, dejando a Knull blandiendo su espada en el vacío. Boom. Knull blandió demasiado sus espadas, que impactaron contra el suelo, provocando que el planeta se partiera y se agrietara al impactar. Apareciendo de nuevo frente a Knull y su pequeño ejército de babas, Peter hizo girar la daga ensangrentada entre los dedos con una sonrisa arrogante. «Qué grosero», comentó, saboreando el momento. Knull observaba a Peter con una mirada furiosa y furiosa. Sus heridas podrían haber sanado gracias a su potente factor de curación, pero la humillación persistía, causándole dolor de cabeza. La audacia de este hombre estaba poniendo a prueba la paciencia de Knull. Peter, sin inmutarse, preguntó. ¿Piensas faltar a tu palabra o qué? Dímelo ya. Nada más que rabia alimentando toda su existencia, Knull respondió de mala gana. Bien. Al verlo asentir, Peter sonrió con sorna, sorprendido de que un ser tan malvado como Knull cumpliera su palabra. Bien, ¿cuál fue tu trato con el Consejo de Kang? Knull frunció el ceño al responder. Podría decirse que el Consejo y yo trabajamos por un objetivo similar, pero tú te interpusiste en su camino, así que me pidieron una tregua. La verdad es que no trabajaremos juntos por mucho más tiempo y... ¿Verdad? Murmuró Peter al preguntar. ¿Y qué te prometieron por tu ayuda? No mucho, respondió Knull con voz ronca y molesto por tener que explicarse. Abrieron un portal que me liberó del abismo, lo cual no fue muy inteligente de su parte. Al fin y al cabo, técnicamente soy su competidor. Aunque si conozco bien a los Kang, lo más probable es que tengan muchos planes para deshacerse de mí. Peter asintió con la cabeza, con una mirada contemplativa. Ya veo, pero antes de que pudiera asimilar y procesar las respuestas de Knull, el dios maligno se abalanzó sobre él, espada en mano, desatando un torrente de energía oscura. «Basta de charla», gritó Knull, con la mente y el cuerpo transformados en la imagen de un maníaco frenético. «Es hora de que mueras». La lucha continuó, y cada choque de armas destruía el desolado entorno. Knull y Peter parecían tantear el terreno, probando sus poderes y habilidades antes de enfrentarse con todas sus fuerzas.
Peter, esquivando y zigzagueando con una agilidad inigualable, se burló. Vamos, ni siquiera te esfuerzas. ¿Qué? ¿Tienes anemia o algo así? ¿Por eso estás tan pálido? Knull, furioso, desató una lluvia de tentáculos simbiontes desde el pequeño ejército que seguía cada uno de sus movimientos, con el objetivo de atrapar a su oponente. Sin embargo, Peter conocía la debilidad de los simbiontes y no tuvo reparos en explotarla. Clap. Aplaudió con fuerza, el aire a su alrededor impactó mientras el sonido viajaba hacia afuera, llevándose hacia Knull y sus simbiontes. Claro que Knull no tenía ningún problema, pues solo era un pequeño sonido para él. Nada de qué preocuparse, pero no podía decirse lo mismo de sus seguidores. Los simbiontes, que estaban atacando a Peter, se congelaron de repente antes de retorcerse de dolor, con sus cuerpos cayendo al suelo, sin control. Al darse cuenta de lo molestos que serán los simbiontes si no se ocupa de ellos ahora, la mente de Peter rápidamente formuló un plan, recordando la otra debilidad de los seres viscosos que estaban antes que él. Al instante, sus ojos brillaron con un intenso tono rojo antes de que rayos láser abrasadores salieran disparados hacia los simbiontes indefensos que se retorcían en el suelo. ¡Screech! Los simbiontes gritaron de dolor cuando el calor se clavó en sus cuerpos. Sabiendo que Knull no se quedaría de brazos cruzados viendo morir a sus rellenos por mucho tiempo, Peter decidió acelerar un poco las cosas. Alimentando su visión de calor con su conexión con la fuerza Fénix, sus ojos se iluminaron en un naranja ardiente mientras las llamas envolvían rápidamente a las criaturas simbióticas. Las llamas se extendieron como un reguero de pólvora, consumiendo rápidamente al ejército de simbiontes en un incendio que no dejó nada más que cenizas a su paso. El aire crepitaba con calor mientras Knull, furioso, presenciaba la rápida y ardiente muerte de sus leales seguidores. Sus gritos de dolor resonaban en el paisaje árido, y su agonía reverberaba a través de su vínculo compartido, similar a una colmena. La audacia de la rápida y despiadada acción de Peter dejó a Knull furioso, con los ojos entrecerrados al ver cómo los restos de su ejército simbiótico se desvanecían en las llamas. Aunque por lo general no le importaba la vida de sus seguidores, que los mataran así delante de él era simplemente inaceptable. En medio del ardiente espectáculo, Peter permaneció impasible, con expresión inflexible. Sabía que el tiempo apremiaba, y con los simbiontes reducidos a cenizas, volvió su atención al dios arcano. Parece que tus lacayos no soportaron el calor, se burló Peter, con una sonrisa burlona en los labios. Knull, con los ojos encendidos por la venganza, rugió. Pagarás por esta falta de respeto. Su espada blandió con renovado vigor, y la energía oscura que emanaba de ella latía con furia desenfrenada. Peter, ágil y rápido, se puso a la defensiva, evitando el caótico bombardeo de Knull. ¿Por qué tan serio? Solo fue un poco de calor. O sea, ¿quién iba a pensar que todos acabarían incinerados? No te lo tomes tan a pecho, continuó burlándose, con su voz cortando la tensión. La lucha continuó, el planeta temblando bajo la fuerza de sus colisiones. La frustración del dios oscuro crecía con cada palabra que salía de la boca de su oponente, evidente en sus ojos, que ardían con una furia sobrenatural. Blandía su espada con fuerza implacable, con el objetivo de partir a Peter en dos con cada ataque. En un breve momento de respiro, Peter bromeó. Sabes, para ser un dios malvado y arcano, eres un tipo bastante agradable. Después de todo, nunca pensé que te enojarías tanto al ver a sus secuaces masacrados como alimañas débiles. Knull, impulsado por la ira pura, desató una ola de oscuridad que se abalanzó sobre su hablador enemigo. Peter, sin embargo, anticipó el ataque y contraatacó rápidamente con su propia energía púrpura, que se anularon mutuamente, dejando a Knull furioso. Tomando algunas respiraciones mientras la batalla llegaba a una breve pausa, Knull decidió comenzar a usar su cabeza y controlar su ira, ya que su estrategia berserker no estaba funcionando. Desapareciendo a toda velocidad, Knull intentó burlar a Peter fingiendo un golpe de espada antes de lanzarle un puñetazo sorpresa en la cara, que contenía toda la ira y el resentimiento de las molestas burlas de sus oponentes. Peter, normalmente ágil y rápido, notó algo en la mano de Knull que lo hizo dudar por una fracción de segundo. Un tatuaje de una calavera riendo. Espera un momento. Eso es. Empezó a murmurar Peter, mientras su mente intentaba comprender el símbolo tan familiar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, el engañoso puño de Knull le impactó en la cara. El impacto hizo que Peter saliera disparado hacia atrás, estrellándose contra una gran colina.
El suelo tembló mientras una nube de polvo se elevaba en el aire, ocultando las consecuencias del inesperado golpe. Mientras tanto, volvemos a la Sociedad Araña y finalmente, solo con su enemigo más odiado, el tío Ben dio un paso al frente, observando a su oponente desarmado con una mirada sedienta de sangre. Este era su momento, el momento en que finalmente podría vengar a su familia. Peter y May ya no lo dejaré salirse con la suya y de pie frente a Miguel, el tío Ben dijo. Levántate. Su voz tenía un tono amenazante y autoritario. Capítulo 634. Que comience la tortura. El tío Ben, alimentado por años de resentimiento y un ardiente deseo de venganza, se cernía sobre Miguel, caído y desarmado. Levántate. Ordenó con tono amenazador, con la mirada fija en el blanco de su ira. Antes de que Miguel pudiera articular una respuesta o intentar levantarse, varios de los Spider-People detrás del tío Ben comenzaron a expresar sus preocupaciones. Gwen, en particular, habló. ¿Quizás deberíamos capturar a Miguel? Después de todo, ya está lisiado y tenemos la ventaja numérica. No tenemos por qué quedarnos de brazos cruzados mientras ese viejo lo mata. Los Spider-People que los rodeaban, incluidos Spider-Man Noir, Spider-Pig, Miles, Jessica Drew, Penny, Tobey, Andrew y Ben, no pudieron evitar asentir en acuerdo con la propuesta de Gwen. Incluso Miles, que no confiaba mucho en Gwen en ese momento, habló de acuerdo. Sí, además, necesito que me dé información sobre la muerte de mi padre, aunque Peter ya ofreció su ayuda, lo que disminuyó mucho el miedo de Miles por su evento canon, todavía quería saber qué estaba pasando exactamente. El tío Ben, sin embargo, no se dejó convencer por sus sugerencias. Se giró brevemente hacia el grupo, desestimando sus opiniones con una mirada dura. Peter me lo dejó a mí, así que cierren la boca. Sus opiniones no significan nada. Surgieron expresiones contradictorias entre los hombres araña. Si bien no querían oponerse a la decisión de Peter, también reconocían las posibles consecuencias de la incesante búsqueda de venganza del tío Ben. A pesar de su lealtad a Peter, el dilema moral los agobiaba profundamente. Ignorando los sentimientos encontrados del grupo, el tío Ben se concentró únicamente en Miguel, quien permaneció en el suelo, conmocionado y casi inmóvil. Al ver que Miguel no había cumplido su orden, el tío Ben murmuró, bueno, tuviste tu oportunidad. Con pasos decididos, el tío Ben se acercó a Miguel caído. Sin dudarlo, le propinó un potente golpe en el rostro atónito, impulsándolo por la habitación. Miguel se estrelló contra una pared metálica cercana. El impacto dejó una abolladura y dobló el metal al contacto. La habitación resonó con el sonido del brutal impacto, enfatizando la severidad de la ira del tío Ben. Miguel, ahora un poco más maltrecho y desorientado, luchaba por comprender el rápido y brutal giro de los acontecimientos. La traición de Knull era previsible, pero la revelación de la manipulación de Lila lo había dejado en estado de shock. El tío Ben, impasible ante el estado de Miguel, miró al enemigo caído con una furia implacable. La determinación del anciano de vengarse parecía inquebrantable, y la gente araña solo pudo observar cómo las consecuencias de la decisión de Peter se desplegaban de forma violenta e implacable. Con una furia inquebrantable, el tío Ben se acercó y agarró a Miguel por el cuello, levantándolo del suelo. Una satisfacción siniestra brilló en sus ojos ancianos mientras desataba una lluvia de puñetazos en el rostro de Miguel, cada golpe resonando con una fuerza brutal. Miguel, aún en estado de shock, soportó la despiadada paliza. Los repetidos golpes resonaron por la habitación, creando una disonancia de dolor y brutalidad. El tío Ben, impulsado por una insaciable necesidad de venganza, parecía deleitarse con cada golpe, decidido a hacer sufrir a Miguel por todo lo que había hecho. Mientras el ataque continuaba sin cesar, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro del tío Ben. ¿Por fin despiertas? La paliza, sorprendentemente, sacó a Miguel de su estupor, y su vista recuperó algo de claridad. El tío Ben, complacido con este suceso, quería que Miguel fuera plenamente consciente de la inminente tortura. La sorpresa en los ojos de Miguel se transformó en una mezcla de dolor y comprensión. Sin pensarlo dos veces, el tío Ben arrojó a Miguel por la habitación como si fuera un muñeco de trapo, estrellándose contra las superficies implacables. La habitación pareció vibrar con la violencia infligida a Miguel, lo que acentuó la brutalidad de la ira del tío Ben. Luchando por levantarse del suelo, Miguel, ahora completamente lúcido, intentó defenderse. ¿Por qué siempre te interpones en mi camino, viejo idiota?, gritó, corriendo hacia el tío Ben.
Sin embargo, su estado desgarbado y sin brazos lo convertía en la víctima perfecta, un blanco fácil. El tío Ben, regodeándose en el poder que ejercía sobre su némesis, disfrutaba sádicamente explotando la vulnerabilidad de Miguel. A pesar de las abrumadoras adversidades, el espíritu de Miguel se negó a rendirse. La determinación brilló en sus ojos mientras intentaba reunir la fuerza para enfrentarse a su despiadado torturador. El tío Ben, impulsado por los recuerdos de su familia asesinada, se esforzó por cometer actos que jamás creyó posibles. Ya que por fin has despertado, podemos empezar. Al decir esto, las acciones del tío Ben dieron un giro sombrío al desatar un torrente de crueldad sobre Miguel. Huesos crujieron, piel se desgarró y músculos se desgarraron bajo el ataque implacable, mientras la habitación resonaba con los repugnantes sonidos de la tortura de Miguel. El tío Ben, cegado por la rabia, giró el único brazo de su enemigo 360 grados completos hasta que se rompió varias veces. Exclamación de cierre ¡Ar! Gritó Miguel de dolor mientras su brazo colgaba flácido, incapaz de moverlo ni un centímetro más. Si se tratara de otra persona, el tío Ben podría haber dudado, pero al enfrentarse al hombre que había asesinado a sangre fría a su familia, se superó los límites morales, saboreando la tortuosa caída de Miguel. Tras el último y brutal ataque del tío Ben a Miguel, la gente araña, incapaces de tolerar la violencia continua, se vieron obligados a intervenir. Al principio, se sintieron inseguros, pues no querían desobedecer las órdenes de Peter, pero ahora ya han visto más que suficiente. Gwen y Jessica fueron las primeras en correr hacia adelante mientras Miguel se retorcía de dolor en el suelo frío, con su único brazo inútil, incapaz de defenderse por más tiempo. «Para. Estás yendo demasiado lejos», exclamó Gwen, con una mezcla de preocupación y frustración en la voz. Jessica se unió a la conversación con un tono severo y autoritario. «Aléjate de él». El tío Ben, sin embargo, se mantuvo firme, entrecerrando los ojos al ver a las dos mujeres que desafiaban su autoridad. Con un gesto despectivo, ignoró sus súplicas, lo que desencadenó una feroz confrontación. Una pelea caótica estalló cuando Gwen y Jessica intentaron someter al tío Ben. El anciano Spider-Man, impulsado por una furia implacable, asestó poderosos golpes que lanzaron a las dos Spider-Man por la habitación. La fuerza de sus ataques dejó a Gwen y Jessica desorientadas, luchando por recuperar el equilibrio. Al presenciar la angustia de sus camaradas, los Spider-Man restantes, incluyendo a Miles, Tobey, Andrew, Noir, Ben, Penny y Spider-Pig, se lanzaron a enfrentarse al tío Ben. Su determinación por detener la violencia chocaba con el inquebrantable compromiso del tío Ben con su misión vengativa. El único que no intervino fue Spider-Punk, quien ya le había dicho al tío Ben que no se interpondría en el camino de su amigo, pero que tampoco lo ayudaría. «Lo siento, amigo», y el tío Ben frunció el ceño mientras el grupo lo rodeaba, con una mezcla de decepción y frustración evidente en sus ojos. Esperaba que respetaran la decisión de Peter y se mantuvieran al margen de su búsqueda de justicia. Sin embargo, la gente araña se vio obligada a evitar más daño, lo cual comprendió a regañadientes, ya que probablemente él haría lo mismo en su lugar. «Hagámoslo rápido», dijo el tío Ben con seguridad, indicándoles que se acercaran. La batalla resultante fue intensa, con el tío Ben demostrando una habilidad y un poder extraordinarios. A pesar de los esfuerzos conjuntos del grupo, resistieron el implacable ataque. Cada Spider-Person luchó con valentía, pero los años de experiencia, entrenamiento y la ira contenida del tío Ben resultaron ser adversarios formidables. A medida que se desarrollaba la escaramuza, los Spider-Man aprovecharon su ventaja numérica y coordinaron ataques para debilitar al tío Ben. A pesar de la lucha, la determinación colectiva impulsó sus esfuerzos para poner fin a la creciente violencia. Finalmente, mediante un trabajo en equipo estratégico, los Spider-Man lograron dominar al tío Ben. Con un esfuerzo coordinado, sometieron al anciano Spider-Man, dejándolo inconsciente y poniendo fin al caótico enfrentamiento. Mientras el tío Ben se desplomaba en el suelo, perdiendo la consciencia, no pudo evitar acercarse a Miguel. Todo su ser ardía en una sed de venganza, que lamentablemente no llegaría. Al menos no hoy. En medio de la tragedia, mientras los Spider-Man recuperaban el aliento, Miles centró su atención en Miguel, quien de alguna manera se había recuperado y cojeaba hacia la puerta. Apareciendo rápidamente a su lado, se enfrentó al hombre desorientado con una ráfaga de velocidad. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Miles con voz severa y decidida.
Miguel abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de que escapar era inútil. Antes de que pudiera responder, Miles le tocó el hombro. Su mano chispeó con electricidad. La poderosa oleada de su poder único impactó a Miguel como una pistola eléctrica descomunal, dejándolo inconsciente junto con el tío Ben. Su cuerpo humeaba levemente mientras se desplomaba en el frío suelo metálico. Saliendo de entre los escombros y el polvo, Peter se sacudió los restos de los hombros de su traje, con una leve mueca en los labios. Frente a él, Knull permanecía de pie con una mirada petulante pero feroz, saboreando la satisfacción de haber mandado a volar al ingenioso Spider-Man. Peter, tras evaluar la situación, finalmente ató cabos tras escuchar la explicación anterior de Knull y vislumbrar su tatuaje. Entonces, ¿tú y el Consejo de Kang son candidatos a sucesores para la muerte? Qué sorprendente, después de todo, parecía contraproducente que la muerte eligiera a los Kang cuando una de sus misiones era destruirlos. Pero quizá tengan una misión diferente, se preguntó Peter, sin saber qué estaría tramando la muerte. Y quién sabe por qué eligió a Knull. Knull abrió mucho los ojos, y un destello de sorpresa interrumpió su habitual semblante. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, con una voz profunda que delataba incertidumbre. La deducción de Peter parecía imposible, dada la poca información que Knull le había compartido antes. Con una sonrisa despreocupada, Peter se quitó el guante derecho, revelando su propio tatuaje de calavera sonriente. La revelación quedó suspendida en el aire, ambos hombres unidos ahora por un destino compartido como candidatos a sucesor. El paisaje árido parecía resonar con el peso de esta revelación, como si el tejido mismo de la realidad reconociera la convergencia de estos dos candidatos a la muerte. Knull, asimilando el giro inesperado, se esforzó por encontrar las palabras. Esto es bastante fortuito, declaró, con una sonrisa burlona en su rostro. Por fin puedo librarme de la competencia. Fin del capítulo 634.